hermano Yair, y gracias a Dios por este hermoso grupo de hermanos, amigos que están aquí conectados para escuchar la palabra de Dios. Amén. Quiero ver por acá Carlitos, gracias a Dios por tenerlo con nosotros también, y a todos y cada uno de los que hacen parte en esta noche de esta hermosa programación. Amén. Hay un texto que quisiera compartir y está en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 39. Lamentaciones, capítulo 3. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos. Y nuestras manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales, y tú, oh Dios, no perdonaste. Amén. Y bueno, en esta noche poder compartir un momento de la palabra de Dios. Y podemos decir que hoy Dios aquí en Aguachica nos ha regalado un hermoso día. Desde muy temprano de la mañana ha estado lloviendo y el día ha estado muy agradable en esta pequeña pero hermosa ciudad de Aguachica. Gracias le damos a Dios por eso. En una ocasión, un niño le preguntó a su padre: papi, ¿por qué los hombres son malos? El padre no sabe cómo responder. La pregunta se debe a que él oía en su casa solamente situaciones críticas, solamente situaciones difíciles. No tenga mucho de qué agradecer, pero sí mucho de qué quejarse. El ser humano, por naturaleza, tiende a quejarse de la vida. Si llueve, no es bueno. El hombre se queja si llueve, se queja si no llueve, se queja si hace sol, se queja si no sale el sol. Pero así somos los seres humanos. Por eso el apóstol, en uno de sus escritos, nos enseña a ser agradecidos. Sin embargo, bien podemos en esta noche hablar un poco acerca de la situación planteada en el texto referido. El libro de Lamentaciones fue escrito por un profeta llamado Jeremías. Se atribuye el libro de Jeremías y de Lamentaciones al mismo profeta. El profeta Jeremías es conocido como el profeta llorón. Teológicamente, sabemos que él habló al pueblo de Dios, pero que sus palabras no eran bien recibidas. Sabemos que él amonestó en nombre de Dios a los hijos de Israel, pero estos no entendieron. El Señor Dios Todopoderoso, a través del profeta, dice: dejáronme a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no detienen el agua. Hermano y amigo,
dejáronme a mí fuente de agua viva, dice el Señor. La fuente que puede satisfacer al ser humano en todas sus necesidades. El hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Aquel que recibió el molde de las manos del Dios poderoso, quien creó el cielo, la tierra y las cosas que en ellos hay. El Dios que colgó las estrellas en el vasto firmamento y a la luna para que alumbrasen en la noche. Noches hermosas que han inspirado a poetas que han sido objeto de escritores cuya pluma exalta la belleza de la creación, sobre todo de una noche llena de estrellas. Ese hermoso creador que dibujó con hermosos colores la primavera, que llenó de dulzura la savia de las flores y de aroma los campos verdes, se dispone a crear un ser afín a él, con quien pueda compartir, con quien pueda hablar, con quien puede relacionarse. Precisamente mientras el hombre duró bajo su protección, el hombre disfrutó plenamente de la presencia del Creador. Cuando el hombre tuvo una hermosa relación con Dios, no existía la muerte. No se morían los peces, ni tampoco se morían las aves ni las plantas, ni se morían los seres humanos. La muerte no existía para nadie. En ese estado, el hombre podía hablar con Dios y Dios con el hombre. Podía el hombre disfrutar de la belleza de la creación, pues vivía en un estado espiritualmente maravilloso. La gloria de Dios sobrecogía el Edén y solamente la presencia de Él llenaba de gozo y de paz el corazón del hombre. ¡Qué vida tan linda! Pues Salomón, tratando de explicar la dulzura del amor divino y la manera como Dios lo creó, dice que Dios creó al hombre perfecto. También Salomón dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Oyente amable, el hombre no fue creado para morir. El hombre no fue creado para ser un esclavo del pecado. El pecado es una entidad separada del hombre. No hace parte de la construcción del ser humano. Mientras el hombre estuvo alejado del pecado, el hombre fue al dolor, a la desgracia, a la tristeza, al luto y a todas aquellas situaciones que por naturaleza conocemos. Era verdaderamente una vida maravillosa. De ese estado de gracia, el hombre cayó, pues pecó. Y a partir de que Satanás introduce el pecado en el ser humano, este comienza a marchitarse. Entró la muerte al hombre. El apóstol Pablo, uno de los eruditos del Nuevo Testamento y conocedores plenamente del lenguaje de su tiempo y también de las escrituras para Israel, dice que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado vino la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El mismo apóstol, tratando de explicar el horror del pecado, dice: la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. A partir de ese momento en que Satanás introduce el pecado en el hombre murió espiritualmente, pues la condición que tenía se rompe, la comunión con Dios se rompe, la comunicación con Dios se rompe, y ahora el hombre está lejos de Dios y espiritualmente está muerto y físicamente comienza a morir. El pecado trae sus consecuencias. El texto sagrado dice: lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre sembrare. El que siembra para su deseo, para su carne, para su pasión, el que siembra para sus anhelos, para sus deseos malos y perversos, segará destrucción, dice la Biblia, segará muerte, segará desdicha.
todo lo que hace el pecado es marchitar al ser humano. El Señor Jesús, tratando de explicar la desgracia en la que el hombre había caído en el Edén, dice: Satanás vino para matar, robar y destruir. Está hablando de lo que pasó en el Edén. Está hablando cómo se presentó Satanás en el Edén con el propósito de matar, robar y destruir. Mató al hombre porque introdujo la muerte. Le robó al hombre la paz, la felicidad, la dicha, la comunión. Y también destruyó en el hombre esa relación que había tan hermosa con Dios. Destruyó su vida, destruyó su futuro, destruyó la relación con Dios y con su propia esposa. Porque Satanás vino, Jesús dice, a matar, robar y destruir. De esa manera, el Señor califica la presencia de Satanás en el Edén, que introdujo esa triste realidad en el ser humano. Pero Él dice: yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Amén. Amigo, a partir de ese triste amanecer de la existencia del hombre, el hombre solo cuenta sus tristezas. El hombre nace llorando y muere llorando. A un hombre le preguntan acerca de la vida y contestó aquel patriarca que sus días habían sido cortos y llenos de males. Ese es el patriarca Job. Cuando José, el patriarca Jacob, cuando José lleva a Jacob, su padre, ante Faraón. Pero a Job le interrogan sobre el mismo caso y dice: el hombre nacido de mujer es corto de días y hastiado de sinsabores. David, referente al caso, dice que el hombre nace como una flor en la mañana y en la tarde se seca y es quitado de su lugar, que aparece como la neblina y luego desaparece. Eran las maneras como aquellos hombres miraban la vida. Otro hombre dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y le has coronado de gloria y de honra. Era un hombre que había alcanzado a tener un desarrollo de su vida espiritual y de comunión con Dios interesante. Había disfrutado de la dicha de la salvación y así había escrito poemas como: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Era un hombre encantado de la creación. Mira la cosa creada, la inmensa bondad de un creador, y hasta llegó a decir: porque Jehová es bueno y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Qué hermoso, oyente amable, que hayan personas que puedan considerar de esa manera la vida y la grandeza del creador del universo. Sin embargo, no todos piensan así. El texto que hemos leído hace referencia a la tristeza que vivía Israel cuando las mujeres embarazadas querían morirse porque no tenían ni qué comer. Había llanto en el pequeño, en el grande, en el libre, en el esclavo, en el sabio, en el no sabio, en el rico y en el pobre. Era una sola lamentación. Las gentes atribuían aquello a que Dios había dejado de ser misericordioso, y Dios le coloca palabras en el corazón de Jeremías para que le diga al pueblo: ¿por qué se lamenta el hombre? Unos se lamentaban por su desgracia, porque la pobreza era grande en sus vidas. Otros por la miseria, otros por la esclavitud, y cada uno tenía un porqué de lamentarse. El profeta dice: laméntese el hombre viviente por su pecado. ¿Cuál es el problema del hombre? No es que no tenga plata, que haya nacido en un país pobre, que haya nacido en cuna de personas de bajo extracto. Ese no es el problema del hombre. El problema del hombre no es su cultura.
El problema del hombre no es el país donde haya nacido. El problema del hombre no es el contexto social al cual pertenezca. El problema del hombre se llama pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Y del pecado no se libra el hombre. Ningún hombre escapó al pecado. Por eso David dijo: en pecado he sido formado, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Pero cuando él pecó, dice: vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Yo no puedo seguir en mis pecados, dijo David. El hombre, conforme al corazón de Dios, había cometido transgresión, había pecado, había caído en adulterio. Y el Salmo 32 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano, mas mi pecado te declararé, no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué lindo es Dios, qué hermoso es Dios. David era el rey de Israel en su época. El reinado duró 120 años, una época en la cual gobernó Saúl, David y Salomón, cada uno 40 años. Pero cuando David peca, él dice: límpiame con hisopo y seré limpio. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Amén. El pecado lo había llevado a una tristeza profunda. No quería comer los potajes del rey. No quería escuchar música exclusiva para el rey. No quería nada de lo que le traían a un rey. Él se escondió a morirse de la tristeza. Le había fallado a Dios. No encuentra alegría en las riquezas que tiene. No encuentra alegría en los manjares, en los potajes, en los deliciosos vinos preparados únicamente para el rey. No encuentra alegría en los hermosos jardines de su palacio. Él dice: esto no me importa. Estoy triste porque he pecado contra Dios. Y él levanta sus manos diciéndole: vuélveme el gozo de la salvación, y espíritu noble me sustente. Me siento miserable por haber pecado y no puedo seguir en mi pecado. Dice ese en el Salmo 51, pero el 32, él dice: yo era un árbol verde, frondoso, hermoso, pero ahora soy un árbol seco a causa de mi pecado. Buscó en Dios la manera de ser perdonado. Por eso la Biblia dice: ¿por qué se lamenta el hombre? Se lamenta el rico, se lamenta el pobre, se lamenta el campesino, se lamenta el de la ciudad, se lamenta el hombre de ciencia, se lamenta el anciano que no sabe ni leer. El problema es el pecado, pero en esta noche hay solución para el problema del pecado. Lo que trae al corazón tristeza, angustia, desgracia, es el pecado. Pero Juan dijo: Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cristo que perdona el pecado del hombre está aquí en esta hora de la noche. Y no interesa quién sea cada uno de los que estamos aquí. Todos necesitamos
enfrentar el problema del pecado y resolver nuestra situación delante del Todopoderoso. Amén. Pero la Biblia dice, el apóstol Pedro, sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con plata, ni con oro, ni cosas corruptibles, sino con la sangre de Jesucristo, con la cual se quita el pecado del hombre. Amén, amén. Por eso en esta noche el problema del pecado ya tiene solución. Y quiero decirle, amigo, amiga, hermano y hermana, que Jesucristo es la solución para el problema del pecado. David dijo, mis pecados te declaré, no encubrí mi iniquidad, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Pablo dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan escribió, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oyente amable, el amor de Dios por nosotros lo llevó a la cruz del Calvario. Y el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es lo que nos permite tener acceso a esta redención, a esta salvación tan grande. Y por eso el apóstol Pedro, cuando es interrogado acerca de la problemática de conciencia, dice, arrepentíos y bautícese en el nombre de Jesús para el perdón de vuestros pecados y puedan ser llenos del Espíritu Santo. Querido amigo, en esta noche el peor problema de la raza humana es el pecado. Pero para este problema Jesucristo tiene la solución. Amén. No importa el horror de nuestros pecados, el que reconoce sus faltas y se aparta de ellas alcanza misericordia. Y la Biblia dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en esta noche hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Y su sangre ha limpiado nuestros pecados. Hoy podemos sentir que estamos limpios. Nuestra conciencia no nos acusa. Pedro dice, el bautismo que corresponde ahora a esto nos salva. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una conciencia limpia delante del Señor. ¿Cómo poder escapar, liberarnos del problema del pecado? Jesucristo es la solución. Es el pecado el que hunde al hombre en el problema más terrible en cualquiera de sus áreas. Pero que en esta noche tú le puedes decir al Señor, perdóname. Reconozco que he pecado. Sé que he cometido muchos errores. Sé que he pecado contra el cielo y contra ti, dijo el pródigo. Pero en esta noche, sin importar lo grande de nuestros pecados, aquí está Jesús, el que perdona nuestros pecados. Una mujer la iban a matar, la tomaron en el mismo acto de adulterio y la ley decía que esa mujer tenía que morir apedreada. La trajeron a Jesús y el Señor le dice, el que esté limpio de pecado, el que esté libre de pecado. Pobremente o como sea, pero sería bueno que la hermana Nelcy pudiera cerrar el micrófono, por favor. Le dice Jesús, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y ellos, acusados por sus conciencias, desde el más pequeño hasta el más viejo, se fueron. Y cuando Jesús levanta la cabeza después de haber escrito con su dedo en tierra, dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Se han ido. Ninguno te condenó. Y él dice, ni yo te condeno. Vete en paz y no peques más. Él es el que perdona pecados.
y que en esta hora de la noche puede llevar paz a tu corazón, puede llevar paz a tu conciencia. Si le dices, perdóname, sé que he cometido errores con mi esposo, mi esposa, mis hijos, con la sociedad, he cometido tantos males, pero yo te pido que me perdones. Quiero que me ayudes. Ven a mi corazón. Ayúdame, Señor, porque a partir de hoy en adelante quiero vivir solo para ti. Entonces Dios oirá tu oración, vendrá a tu vida, te dará paz, llenará tu corazón de gozo y comenzarás a experimentar esta bendición tan linda que es vivir en las manos de Dios. Y luego venga lo que venga, pase lo que pase, no nos vamos a lamentar, porque aunque no haya economía, tenemos al que suple. Aunque vengan problemas de enfermedad, Él es nuestro sanador. Si hay problemas de diversas índoles, Él es nuestro abogado. Él es todo, en todos y por todos. Por eso poner nuestra vida en las manos de Él vale la pena. Que Dios nos siga bendiciendo y que hoy podamos pensar en que hay solución para ese grave problema del mundo entero que se llama pecado. La solución es Jesucristo. Que Dios le bendiga de manera muy especial.